Ley, buenas noches, gusto saludarla. Gracias. Entonces, tributos por lo general prácticamente son todos los componentes que hace que el Estado tenga recursos, que se conviertan en sujeto activo. No, lo que pasa es que si usted mira un concepto en el Código Tributario, tenemos lo que es tributos. Lo que es tributo significa recursos para el Estado. Pero cuando nosotros dividimos los tributos, nos encontramos que hay impuestos, que hay arbitrios, que hay contribuciones especiales y hay contribuciones por mejoras. Miramos que los únicos que cobra el Estado son los impuestos y los demás son cobrados por las municipalidades. Entonces, tributo es un concepto general que significa, lógicamente, ingresos para el Estado. Pero cuando ese concepto de ingreso lo dividimos, la división de tributo es impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Si nos vamos a esa clasificación que tiene el Código Tributario, la clasificación legal, pero si nos vamos a la clasificación doctrinaria, vamos a ver que hay tratadistas que los dividen en impuestos, en tasas, en arbitrios y en contribuciones especiales. Entendido, gracias. No tenga pena. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Bueno, como se recordarán que quedamos que no habían leído la ley del Banco de Guatemala porque estaban preparándose para su examen. Entonces vamos a continuar la parte teórica y hoy vamos a hablar un poquito de los recursos públicos, que es lo que hemos dejado como a medias y vamos a estudiar las clasificaciones de los recursos públicos. Si ustedes se recuerdan, yo el último día que hablamos de recursos públicos les dije que existe en la doctrina una gran gama de clasificaciones de recursos públicos, que lógicamente esta gran gama de clasificaciones depende del autor en que nosotros estudiemos, pero por la misma amplitud de la materia vamos a estudiar una clasificación que nosotros consideramos que es completa. Y es aquel cuadro que yo les presenté, la clasificación que creemos que es completa es la que divide en los recursos públicos atendiendo su fundamento jurídico, que pueden ser originarios y derivados. Cuando nosotros hablamos de la clasificación objetiva y nos estamos refiriendo también al carácter eventual o permanente, vamos a hablar de que pueden ser en especie, en dinero y lógicamente también vamos a hablar lo que es la clasificación ordinaria y extraordinaria. Y ahí desde el punto de vista de la clasificación subjetiva, la vamos a dividir en recursos provenientes de la soberanía, del poder imperio del Estado y recursos provenientes de bienes y actividades del Estado. Lógicamente, para iniciar el estudio de esta clasificación de una manera ordenada, de una manera comprensible para ustedes, vamos a partir del origen etimológico de la palabra objetivo, que significa lo perteneciente al objeto. Por eso es que nosotros vamos a estudiar la clasificación objetiva que pertenece al objeto y no a nuestro modo de pensar o de sentir. Esto nos llega a la conclusión o nos hace arribar a la determinación que la clasificación que estudiaremos en primer lugar está relacionada con el objeto de los recursos. Y para ello, lógicamente, nosotros tomaremos en cuenta lo que dice el tratadista Guillermo Cabanelas. Guillermo Cabanelas, que si se recuerdan es aquel diccionario de derecho que tiene como unos 6 tomos o 5 tomos, nos indica que el objetivo es lo concerniente al objeto, lo que está fundado en causas extrañas o materiales en comparación a lo interno y de lo personal. Aquí está el cuadro de la clasificación que vamos a ver y que ya se los indiqué. Y entonces vamos a comenzar estudiando la clasificación objetiva. La primera que vamos a entender es cuando hablamos de su fundamento jurídico. ¿Cómo pueden dividirse estas? Estas se pueden dividir en originarios y derivados.
¿Cuáles son los recursos originarios? Disculpe, tomé agua. Son los ingresos que tiene su origen en la actividad que realiza el Estado. Esa actividad que la realiza con su patrimonio, como consecuencia de la explotación directa o indirecta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo tenemos que entender nosotros? El Estado obtiene esos recursos a través de su actividad. ¿Cómo puede ser la actividad que realiza el Estado? Puede ser una actividad económica, una actividad industrial, una actividad turística, una actividad agrícola y cualquier otra actividad que pueda atravesarse en el camino. Normalmente esta actividad está regulada por normas de derecho privado. ¿Y cuáles son los ejemplos? Cuando estamos hablando de la explotación de fincas nacionales, de empresa eléctrica, de la portuaria Santo Tomás de Castilla, que son empresas que prestan servicios a la comunidad. Esas empresas pueden ser estatales o mixtas, pero lo que van a generar son ganancias. Y esas ganancias que el Estado obtiene son son los que le permite tener recursos del Estado. Esos son los derivados. O sea, es el propio trabajo del Estado. Pero tenemos la otra clasificación que son los derivados. Son todos aquellos ingresos que el Estado percibe de los particulares. Son producto de la existencia de leyes tributarias que el Estado ha impuesto a los particulares, gravando su economía, actuando el Estado en ejercicio de su poder imperio, o sea, el poder imperio de que está dotado el Estado, y que le permite apoderarse de una parte de la economía de los particulares. No le obliga a una contraprestación a cambio. Esta forma de obtener ingreso está regulada por normas legales de derecho. Díganme un ejemplo en lo que ustedes están pensando de recursos derivados. Con todas estas características que yo les he leído, que son ingresos que el Estado percibe por los particulares, que El IVA, sí, pero el IVA, ¿qué es? el impuesto al valor agregado. Sí, ahí está, es un impuesto. Entonces, estamos hablando de los recursos derivados, precisamente estamos hablando de los impuestos que el Estado percibe de los particulares como producto de la existencia de leyes tributarias. Y muy atinadamente el compañero dice el IVA. La ley del impuesto del IVA es una ley tributaria. El Estado ha impuesto a los particulares para gravar su economía. Todas las compras que ustedes realizan pagan IVA. Actuando el ejercicio de su poder imperio, de que está dotado el Estado, y que le permite apoderarse de una parte de la economía de los particulares. Y ya el resto nos hace pensar que son los impuestos, como muy claramente lo ha dicho el compañero. Aquí es importante que nosotros recordemos que el jus imperio tiene su origen en preceptos constitucionales. Ese poder que tiene el Estado de imponer a los guatemaltecos cargas tributarias tiene su origen en la Constitución Política de la República de Guatemala. Y si nosotros leemos ese artículo que dice ahí, que es el artículo 135, dice: deberes y derechos cívicos son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y en las leyes de la República. La que nos interesa es la D, es contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley. Y esto lógicamente lo tenemos que tener. Permítanme un momentito.
Bueno, entonces eso es claro lo que tenemos. Y miren cómo se da, digamos, una doble relación. Nosotros pagamos impuestos porque contribuimos al gasto público y el Estado está obligado a proporcionar los satisfactores de la población. Entonces, esas dos, imaginen una manzana partida en dos y que se une, debería de estar siempre como manzana, sino lo que pasa es que nosotros pagamos impuestos, pero el Estado no cumple con sus obligaciones. Y esto nos genera un tipo de problema. Estos recursos constituyen los más importantes. Estos recursos constituyen los más importantes ingresos para el fisco. Se regulan por normas de derecho público. O sea, de derecho público y se conocen con el nombre de impuestos, como el compañero nos lo ha dicho claramente. Bueno, esos son originarios y derivados. Si yo quiero hacer una comparación bien rápida de los originarios, son los que el Estado tiene como origen y pone a trabajar sus bienes y de ahí obtiene recursos. Y los derivados son los que son pagados por los contribuyentes de conformidad con la ley en ejercicio del poder imperio. Ahora, hay otros recursos y es atendiendo la naturaleza del recurso. Estos recursos pueden ser en especie, por servicios y dinerario. Los recursos en especie. Estos existieron, pero ya no existen. Pero como un referente a esta clase de recursos, lo tenemos que tener claramente establecido. Licenciada, ¿Qué manda? podría ser como en algunos países el recurso sería que tienen reservas de oro. Lo que pasa es que, por ejemplo, es como usted, es la manera como usted paga los impuestos. Ah, Usted lo va a pagar en especie. Imagínese usted, si la ley de Guatemala lo permitiera. Usted es un exportador de café. Usted tiene café y tiene que pagar de IVA 1,500 quetzales. Entonces, que el fisco a usted le permitiera que usted pagara en café su impuesto. Eso es pagar en especie. Nuestra legislación hoy por hoy no lo acepta. Pero sí, estos recursos en especie en algún momento existieron. Existieron en la primera época de la economía natural, ya que están constituidos por las regalías, los diezmos, o sea, por aquellas cosas que tienen un valor representativo de dinero, pero que no son dinero. Generalmente esto se dio a mediados del siglo XVIII. ¿Cuándo se dio? Cuando el campesino y el siervo de la gleba trabajaba la tierra y con parte de su cosecha pagaba los tributos al señor feudal. También estamos diciendo que esa clasificación nos habla en servicios. Los recursos en servicios son muy parecidos a los de en especie, solo que son aquellos que el Estado recibe a través de una prestación de un trabajo o de un servicio. Ese trabajo o servicio puede ser de una persona individual o jurídica, al igual que el anterior. Se dio a mediados del siglo XVIII cuando el siervo de la gleba pagaba sus tributos, trabajando en las tierras del señor feudal o del rey. Son aquellos ingresos que obtiene el Estado a través de la prestación de trabajo o de servicio personal por parte de una persona obligada a pagar tributos. Es un tributo no muy usado en Guatemala. Nuestra legislación en este momento no la permite, pero sí es parte de la historia. La historia nos dice que en Guatemala existió el gobierno del general Jorge Ubico y
se decretó, valga la redundancia, se dictó el decreto gubernativo 1474 de fecha 31 de octubre del 33, mediante el cual se instituyó que si el tributo no era pagado en dinero, el obligado estaba forzado a prestar servicios personales durante determinado tiempo. Esos servicios personales eran en la construcción o en el mantenimiento de caminos vecinales o de carreteras. En su momento, estos recursos se conocieron como servicio o trabajo de vialidad. ¿Alguien por ahí me activó el micrófono? ¿Necesita algo? No, licenciada, se me activó la manita sin querer, No, pero pero solo una consulta. ¿sí? ¿Se recuerda usted de que antes se permitía de que las personas cumplieran con un servicio militar? ¿Esto podría ser tomado como este tipo de tributo o no? No, porque el servicio militar no era para el pago de tributos, sino que era una obligación ciudadana que contribuía con el Ejército Nacional, no como una forma del pago de tributo. O sea, Por ser no era como, digamos, era como una obligación del Estado, pero no era digamos, para obtener los recursos para poder satisfacer las necesidades de la población. O sea, estaba fuera del campo de derecho tributario. Aquí lo que es un servicio que significaba que la persona obligada a pagar el tributo lo hacía en efectivo o lo hacía mediante un trabajo, pero con una finalidad bien clara que era el pago de un tributo. Sí, ya entendí, licenciada. Pudiera ser entonces lo que hacían antes de sacar a los presos a Ahí, trabajar las carreteras para ahí está, pagar los servicios. Sí, ahí está. ya lo entendí. Gracias, licenciada. Exactamente. O sea, en el ejército, como le digo, no había ningún tributo. Sí, estaba obligado a prestar servicio militar como una obligación, pero no como el pago de un tributo. En cambio, aquí sí se necesitaba que la persona obligada, si tenía el dinero, pagaba el tributo, pero si no tenía el dinero, tenía que trabajar. Esa era la diferencia. Sí, sí, sí. O sea, no, no, no. No, porque esa es otra forma diferente. O sea, ¿qué entiende usted por donación? ¿Qué entiende usted por la figura de la donación? Ok, pero no es un trabajo. En cambio, aquí, si usted se da cuenta, la persona estaba obligada a pagar un tributo. Lo debía de pagar en efectivo, pero si no tenía las posibilidades de pagarlo en efectivo, lo tenía que pagar mediante un trabajo. En cambio, esa figura de la donación aparece dentro de las leyes fiscales y hay ciertos límites de las donaciones. O sea, nada que ver con lo que estamos viendo hoy como los recursos del Estado. No, no, ¿por qué? No, porque fíjese que este servicio tiene una finalidad fundamental y es que la persona obligada pague tributos. La forma de pagar el tributo tiene que ser pagándolo en efectivo, pero si no tiene las posibilidades de ese pago, realizaba un trabajo durante determinados días a la semana y eso se conoció con el nombre de vialidad. Déjenme un momentito, solo voy a conectar la computadora para que no nos quedemos sin energía. Un momentito, por favor. Si quieren, enciende la luz.
Bueno, ya regresamos, ya estoy por aquí. Muchas gracias. La situación anterior, o sea, esos recursos por servicios, causaron muchos problemas en el sentido de que para poder cumplir con la obligación tributaria se tenía que desempeñar un trabajo. Y esto colocó en contradicción al derecho de trabajo con el derecho tributario, porque si ustedes se recuerdan, hay una norma que dice que todo trabajo debe de ser remunerado. Pero aquí se estaba, digamos, como coactando los derechos individuales del hombre. Y esto contribuía a que la persona se denigrara. Estaba haciendo un trabajo en fines de semana, pero no le estaban pagando nada. Lógicamente, esto quedó superado con la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1945, cuando se abolió este sistema y hasta la fecha no es permitida en nuestro medio. Ahora, en dinero, saben ustedes que es como pagamos nosotros los tributos. Esos recursos en dinero los tiene el Estado depositados en las cuentas de los bancos o particulares o del Banco de Guatemala. Y esto también es conocido con el nombre de recursos dinerarios. Esos recursos dinerarios o recursos en dinero son aquellos ingresos que el Estado recibe en moneda nacional, que es conocido en la doctrina con los nombres también de recurso pecuniario o monetario, y que es el recurso más importante que posee el Estado, pues es de un contenido eminentemente económico. Y lógicamente es importante porque al Estado le proporciona los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población. Y aquí tenemos que tener en claro que para la realización de la actividad financiera del Estado se requiere de dinero en efectivo, para cumplir con los fines propuestos, y de ahí que los recursos que debe obtener deben de ser monetarios. En Guatemala todos los tributos existentes lo pagamos en dinero. No existe el recurso en especie ni en servicio. Si pagamos con cheque de caja, se convierte en dinero. Si pagamos por tarjeta de crédito, se convierte en dinero. Pero es ese dinero que en las cajas de los bancos del sistema le permite al Estado tener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Ahora vamos a ver según el carácter eventual o permanente. Aquí los recursos pueden ser ordinarios y extraordinarios. ¿Cuáles son los recursos ordinarios? Son todos los ingresos que se perciben regularmente, que se recaudan de forma normal y permanente en cada ejercicio fiscal. El Estado cada año debe, de conformidad con la ley, aprobar su presupuesto, debiendo en un presupuesto bien establecido cubrir enteramente los gastos ordinarios que tiene el Estado y que se refieren generalmente a servicios públicos. Aquí podemos nosotros concluir que son los ingresos con los que el Estado cuenta que va a recaudar en el ejercicio fiscal siguiente por su misma permanencia. Ejemplo, los recursos que va a obtener del impuesto sobre la renta, del impuesto territorial, del impuesto de timbres fiscales y papel especial de protocolo, del impuesto del IVA, del impuesto de herencias, legados y donaciones, que van a aparecer en todos los presupuestos. En contraposición, nos encontramos los recursos extraordinarios. ¿Cuáles son estos? Son todos los ingresos que el Estado percibe, pero en circunstancias anormales. En esas circunstancias que lo colocan frente a necesidades imprevistas de emergencia, que lógicamente al ser una emergencia lo obligan a realizar erogaciones extraordinarias que no están contempladas en el presupuesto público de una nación. Y aquí, ¿qué es lo que hace el Estado? Lo primero que tiene el Estado es recurrir a los estados de emergencia.
¿Acaso puede prevenir el Estado una guerra? ¿Puede prevenir una epidemia? ¿Puede prevenir una catástrofe? ¿Puede calcular un déficit? No, eso va a ser circunstancias anormales que lo colocan frente a una emergencia. Miren ustedes, y ahora nosotros lo tenemos bien claro. ¿Acaso nos imaginamos nosotros que la pandemia nos iba a encerrar y que íbamos a pasar días estando todos en nuestro núcleo familiar sin saber qué es lo que estaba pasando y el Estado sin saber cómo se curaba esa enfermedad porque era la primera vez que aparecía? Ah, bueno, los años subsiguientes ya fueron ordinarios, porque ya sabía que continuaban y que no se había acabado. Entonces, lógicamente, si son extraordinarios, que vienen de circunstancias anormales, que generan en el Estado estados de emergencia, eso no va a estar en el presupuesto, lógicamente. Y en Guatemala, su más nefasta experiencia hasta que llegó la pandemia, la tuvimos en el terremoto de 1976. Y también la tuvimos en 1998 cuando se dio el MICH. Y se creó para contrarrestar esta emergencia y crearon bonos de reconstrucción. Hay casos de guerra, epidemia, catástrofe. Esto está repetido. Lo anterior significa que estos recursos no son recaudados por su carácter extraordinario en todos los ejercicios fiscales. Es decir, son eventuales, no son permanentes. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo que podemos citar. Entre los ingresos extraordinarios por siniestro en nuestro medio encontramos el terremoto que devastó el país en los años 1917-18, por cuyo motivo la Asamblea Nacional Legislativa emitió el decreto 982 de fecha 28 de abril del 2018, por medio del cual se estableció un impuesto adicional de 3 pesos por cada botella de aguardiente consumido en la República, por un término de 5 años, y eso se destinó a la reconstrucción de los edificios nacionales que fueron destruidos o dañados por terremoto. Si hubieran puesto el impuesto al pan, yo creo que todos hubiéramos adelgazado y nadie hubiera comido pan. Pero aquí se sabe el consumo que hay de aguardiente y eso precisamente fue a quien se le estableció el impuesto. La situación se manifestó como consecuencia también del terremoto del 4 de febrero del 96, cuando a través del decreto 876 del Congreso de la República se autorizó al gobierno la emisión de bonos del Tesoro, hasta por 122 mil millones de adquisición obligatoria para enfrentar necesidades emergentes del terremoto. Y ahora entramos a la clasificación subjetiva de recursos provenientes de bienes y actividades del Estado. ¿Alguien me levantó la mano ahí? Disculpe. Sí, licenciada, una consulta. En casos de emergencia como los terremotos o la pandemia, cuando otros países donan suministros, ¿esos suministros se clasificarían entonces como recursos extraordinarios? No, eso se clasificaría. Si ustedes se recuerdan, yo les dije, el Estado no solo puede adquirir recursos que provienen de los impuestos, sino que también puede tener donaciones. Ese dinero es un recurso, pero proveniente de las donaciones, no de los impuestos, pero sí es un recurso. Que lógicamente, como usted dice, no aparecería en todos los presupuestos y sería extraordinario, porque tiene un destino extraordinario. Gracias, licenciada. No se preocupe. Si alguien por ahí levantó la mano. Yo otra vez, licenciada, el ejemplo clásico de esos impuestos extraordinarios es el IETAP, que el IETAP se metió como impuesto para cumplir con los acuerdos de paz. Sí, es el antiguo del impuesto más antiguo. Sí, y no aparece en todos los presupuestos, sino que solamente era ese tipo de situaciones. Efectivamente, ustedes están muy bien relacionados con eso, así es.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora continuemos. Vamos a ver la clasificación subjetiva de los recursos provenientes de los bienes y actividades del Estado. Ustedes saben que el Estado es una persona jurídica, que es titular de derechos sobre bienes. ¿Cuál es la clasificación más general que nosotros conocemos sobre los bienes? Son que los bienes pueden ser muebles o inmuebles y por su misma calidad ejerce funciones o actividades que le producen recursos. O sea, esto lo tenemos bien claro. El Estado, al obtener esta clase de ingresos, los canaliza al fondo común como resultado de las relaciones jurídicas que necesariamente acompañan a una actividad productiva. Y no puede ser apropiado por ninguna persona, con la sola excepción de los fondos privativos que la misma ley determina. Por ejemplo, las multas que se pagan en los tribunales de justicia quedan formando parte de los fondos privativos de este organismo de Estado. Esta clasificación comprende los ingresos obtenidos por el Estado en arrendamiento de tierras, explotación de fincas nacionales, servicios de empresas comerciales, industriales, etc. Su actividad está basada en normas jurídicas de derecho privado. Y ustedes miran que esta clasificación coincide con la de los recursos originarios que hemos descrito en la clasificación objetiva. Y luego tenemos, lógicamente, los recursos provenientes del ejercicio de la soberanía o poder de imperio del Estado. Esta clase de recursos es la principal fuente de ingresos del Estado. Y este es cuando actúa el Estado en su calidad de jus imperio, que solamente lo tiene el Estado, que grava la economía de los particulares, calidad que es única y exclusiva del Estado. Poder imponer los tributos a través de la diversidad de leyes tributarias es una forma de obtener ingresos por parte del Estado. Además de los tributos, todas aquellas formas en las cuales el Estado actúa imponiendo su voluntad sobre la economía de los particulares. Y a eso yo les decía a ustedes la vez pasada, nosotros no pagamos impuestos porque querramos, no, porque sentimos esa presión del Estado que actúa en su poder imperio. Según Amoros, el poder tributario aparece como la exteriorización de la soberanía. Y soberanía solo la tiene el Estado. El poder impositivo constituye una atribución a una calidad inherente al Estado que le permite obtener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades colectivas. Naturalmente, no solo los tributos pueden situarse en esa potestad, sino en general toda forma de obtener fondos, principalmente los dinerarios de las economías particulares o extraterritoriales. Porque el ejercicio de la soberanía del Estado, en ese ejercicio puede contratar préstamos en el exterior, puede ejercitar su soberanía y en ese caso esto se va a traducir en el uso que le da a su crédito, a ese crédito que está de acuerdo a su capacidad de endeudamiento frente a otras soberanías. Y aquí, siguiendo el hilo conductor del poder imperio, tenemos que saber que es ejercitado a través de la tributación. También lo utiliza el Estado en otras relaciones frente a los particulares, a fin de agenciarse los fondos o recursos que estimen necesarios. Esta forma de obtención de recursos está regulada en normas de derecho público y son tributos, potestad de emisión de billete, monopolios financieros y administrativos.
Con esto concluimos el punto de los recursos públicos. Y vamos a entrar a lo que es el punto de los tributos. Yo sé que ustedes están haciendo un gran esfuerzo hoy porque les interesa sobremanera prepararse para su examen de mañana. Yo les pregunto, ¿quieren que comencemos los tributos o prefieren ir a estudiar y nos quedaríamos ahí y continuamos el martes? Usted manda. Queremos ir a estudiar, licenciada. Entonces, vayan a estudiar porque yo sé que trabajando y todo se hace un gran esfuerzo. Vayan a estudiar, nos quedamos nosotros aquí y continuaríamos el siguiente día de clase. Gracias por su Gracias. Licenciada, solo Muy tengo amable. una duda, disculpen. Ajá. Ahorita al final dijo monopolios financieros. ¿Podría darme un ejemplo, disculpe, de eso? O sea, lo que pasa es que aquí le voy a regresar a la ficha. Fíjese que aquí tenemos, ahí estaba un ejemplo espérenme. Vamos a ver, aquí está, espérenme. Aquí está mi. Dice, monopolios, tenemos ejemplo de los primeros, la lotería, las loterías, los segundos, la pólvora, que es, digamos, los monopolios financieros, todo ese grupo de engranaje que tiene todos los bancos del sistema que permiten obtener recursos por el Estado. Es ese monopolio financiero en donde todos se unen con un ánimo claro que es proporcionarle al Estado los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Gracias. O sea, el monopolio fiscal, como su nombre lo indica, es una entidad que controla los impuestos que se recaudan en un territorio completo sobre una actividad en concreto. Entonces, lógicamente, el monopolio fiscal es donde el único oferente del bien o servicio, donde hay solo un oferente y el oferente puede ser el Estado. Esos son los monopolios financieros. Gracias, licenciada. No se preocupe. Nos quedamos ahí entonces. Pasen feliz noche, vayan a estudiar y mucha suerte para mañana y ya el martes nos saludamos. Cuídense. Muchas gracias, Gracias, licenciada. licenciada. Buenas Pase noches. feliz noche. Adiós. Feliz Cuídense. noche, licenciada. Adiós. Suerte. Feliz noche, Ligda. Se cuidan. Un abrazo a todos.